Muy buenas noches, soy Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, esta cita que tenemos todos los miércoles a las 21 horas aquí por Noticias Paraguay. Bueno, hoy les planteo hablar de dos temas. En un primer tiempo quiero hablar de la situación de los indígenas en Paraguay. Si hablamos de los indígenas, hablamos de exclusión, de pobreza, de discriminación. Y para ello tenemos invitados de lujo. Ya le saludo a Tina Alvarenga, ella es miembro de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, experta en derechos humanos de los pueblos indígenas. Buenas noches, Tina, ¿cómo estás? Muy buenas noches y un saludo especial para vos y la audiencia. Bien, Óscar Ayala, Amarilla, abogado, coordinador del área jurídica de la institución Terra Viva. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas noches, Estela. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Y está con nosotros Ana Romero, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y miembro de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches a los compañeros y a vos especialmente, Estela, por la invitación. Bueno, estuvimos contigo, Ana, hablando previa a las elecciones. ¿Lo intentaste? Sí, eso fue prácticamente un intento y bueno, una oportunidad también, pero por sobre todo un aprendizaje en todo lo que fue el proceso y la participación. ¿Qué sacaste de experiencia, digamos? ¿Qué podrías decir más allá de que no hayas logrado una banca, verdad? Yo creo que el principal obstáculo que venimos arrastrando desde hace ya bastante tiempo, una cuestión de financiamiento y una cuestión de sostenibilidad en todo lo que es lo que cuesta el proceso electoral y la participación como candidatos o como candidatas, ¿verdad? No solamente pasa con los pueblos indígenas, sino con las personas que queremos realmente aportar desde la política un cambio real en todo lo que es la problemática social, política, económica a nivel país, ¿verdad? En el 15 de agosto asume un nuevo gobierno, hay una reelección, diríamos, de la administración del Partido Colorado y la población indígena siempre ha sido desatendida por la clase política. El INDI siempre fue un coto de caza político, seguramente ustedes me van a decir después quién consideran fue un mejor titular del INDI, pero digo estos datos y ustedes me dicen si está bien o está mal. Los pueblos indígenas son la población con peores indicadores sociales en el país, con un 66% viviendo en la pobreza y 34% en la extrema pobreza, por la exclusión de las políticas públicas como la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos. Tina, si pudieras definir en pocas palabras la situación indígena en Paraguay, además creo que en cantidad 120.000 más o menos es la cifra que se maneja. No se puede resolver el problema de 120.000 personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay realmente voluntad de resolver. Esa es la primera pregunta. Yo a veces me planteo que todavía, y que incluso digo, y lo vuelvo a reiterar, es que me da la impresión de que hay como un plan silencioso etnocida de exterminio de los pueblos indígenas. Si antes era... Eso es muy grave lo que decís. Sí, por eso es una percepción mía, ¿verdad? Porque si antes se le mataba a los indígenas, como fue el genocidio H o las muertes a los ayoreos, hoy las muertes son de otra forma, es más silenciosa, ¿verdad? Es la omisión de parte del Estado paraguayo, es la negligencia del Estado paraguayo, es la exclusión de una población importante, porque por más que represente el 2%, es lo que hace a nuestra identidad como pueblo paraguayo, ¿verdad? Entonces, no se puede entender que 120.000 personas vivan en esta situación cuando las soluciones no son ni caras, porque no son caras las... ¿Cómo una institución como el INDI, con apenas 12 millones de dólares, va a
va a poder manejarse mínimamente. Si para comprar las tierras prácticamente ese es el precio en algunos lugares para la recuperación de las tierras. O sea, no hay realmente ninguna voluntad ni un interés de que los pueblos indígenas sigan existiendo en este país como cultura, como pueblo. Oscar, hace mucho que trabajas el tema indígena, sos abogado. Sí. ¿Por qué no se puede resolver la problemática indígena? Es una población pequeña que cualquier política pública en 5 años se podría resolver. Es una población pequeña si tenemos en cuenta los datos demográficos, pero si tenemos en cuenta la entidad jurídico-política que tienen los 19 pueblos que habitan nuestro país y consecuentemente los derechos colectivos que tienen, por ejemplo, que sean restituidos en cuanto a sus derechos de propiedad comunal sobre sus tierras, tenemos ahí tal vez una de las primeras respuestas del por qué no se avanza en materia de reconocimiento de derechos. Una de las primeras cuestiones de las que fueron privados los pueblos indígenas en nuestro país es de la tierra, justamente. Y eso ya viene de tiempo atrás, o sea, el proceso siempre así como esquemáticamente dentro del tiempo que tenemos, suelo decir, los pueblos indígenas desde el periodo independiente hasta aquí atravesaron un primer proceso ya durante los gobiernos de Carlos Antonio López, en donde se produce la pérdida jurídica de sus derechos de tierra con la nacionalización de las tierras que hay en el país. Hay unos decretos bastante infames de esa época para los pueblos indígenas que declara propiedad del Estado paraguayo de las tierras de los 21 pueblos indígenas, una cosa así, usa la expresión. Pero hay un decreto aún más infame posteriormente de esa misma época, de 1852 más o menos, en donde se establece que el ejercicio de los derechos políticos, por ejemplo, a participar como funcionario del Estado o a tener derechos políticos en general, está supeditado al dato o al hecho de que vos seas propietario. Es decir, a los indígenas ya primero le quitan, digamos, la calidad de propietarios así de sus tierras y luego le excluyen también de la política. Pero luego, más recientemente, viene un proceso que explica un poco el estado de cosas que vivimos hoy y que tiene que ver con el famoso, siempre tenemos un lugar común donde recaen este tipo de análisis más estructurales de la guerra de la Triple Alianza. Después de 1870, entre 1883 y 1885, se produce el segundo proceso, digamos, que afecta decisivamente la propiedad indígena, que es el proceso de privatización de las tierras. Esas que fueron nacionalizadas 50 años atrás son privatizadas en ese periodo. Y ese régimen de propiedad privada que ya tiene una serie de tradiciones en cuanto a transferencias y compañías, es el que el Estado no ha logrado enervar, digamos, aún después de la Constitución del 92 que tenemos, en donde finalmente, después de casi 200 años de vida independiente, reconocemos la existencia de los pueblos indígenas y reconocemos el derecho a la restitución de sus tierras. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace el Estado paraguayo? Y vos te preguntabas un poco sobre el tema más político. El Estado paraguayo alcanza a decirle a los pueblos indígenas, ustedes existen y tienen derecho a su tierra, pero no les dice cómo les van a restituir esas tierras. Y fíjate vos, Estela, en este dato, haces mucho análisis político. Si uno se pone a analizar cuál es la única institución que no fue reformada en democracia, es el INDI. Su carta orgánica data de 1981. Es una ley absolutamente desfasada con la Constitución vigente, con los convenios internacionales que Paraguay ha ratificado, y es un poco la regla, digamos, de juego que existe en términos de Estado para atender la cuestión indígena. Una ley del 81 con una institución, pues esa ley establece la Carta Orgánica del INDI, pero a su vez establece algunos procedimientos que tienen que ver con el tema tierras, personalidad jurídica y otras cosas. Eso hoy está completamente desfasado. Incluso el INDER, que fue el IBR, como sabemos, tiene ya un estatuto agrario que fue cambiado. De hecho, se debería armonizar con esto. Eso nunca se hizo, no se quiere tocar esto, porque creo yo que ahí está justamente la trampa, digamos, y es la imposibilidad de esta clase política que ha gobernado el país en la postdictadura, fundamentalmente, de avanzar, que es en el reconocimiento de las tierras. De avanzar supone ya no más decirle a los indígenas, ustedes tienen derecho a la tierra, es decirle cómo van a recuperar sus tierras, y eso no están dispuestos a ceder. Y eso, desde luego, tiene consecuencias en lo económico, social, que se expresan en esos datos que vos dabas del empobrecimiento tremendo. Esto que Tina decía y que sonaba muy, muy grave realmente. Uno mirando un poco lo que viene pasando en departamentos como Alto Paraná, Caguazú, Amambay, que en estos días estuve yo atendiendo una cuestión ahí también de desalojo.
Y mirando un poco lo que ocurrió simplemente en los últimos años, uno puede concluir de que estamos ante prácticas represivas y de desplazamiento forzoso que podríamos homologar incluso a una política de limpieza étnica en esas regiones. O sea, los indígenas están siendo echados de sus territorios y lo tenemos aquí en nuestra ciudad, en casi todas las ciudades del país, deambulando en las calles. En ese sentido, Ana, ¿cómo vos ves la situación un poco ya de este diagnóstico que nos hicieron Tina y Oscar? ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Bueno, el principal problema, como mencionó Oscar, justamente prima desde la tierra misma, la tenencia y la seguridad de las tierras, ¿verdad? Pero por otra parte también está la complicidad del Estado en general, ¿verdad? De quienes componemos el país, ¿verdad? Sea la sociedad civil, los organismos tanto nacionales e internacionales, los gobiernos que tenemos cada vez que a veces para la institución misma que nos corresponde, como es el INDI, siempre va a responder al gobierno de turno, ¿verdad? No es una política otra vez, ni un gobierno que basa justamente en Estado de Derechos, ¿verdad? Sino en Estado de que responde justamente a esa política de que, bueno, vamos a brindarles todo el apoyo necesario, pero limitarlos, ¿verdad? Limitarlos en cuestiones de políticas públicas, le vamos a dar asistencialismo como una forma de ayudarles para que no mueran de hambre, ¿verdad? Porque hay una cuestión también de fondo que es la Constitución Nacional, ¿verdad? Si, como bien mencionó Tina, el genocidio silencioso para nosotros es muy real, ¿verdad? Porque lo sentimos nosotros mismos como pueblos indígenas, pero no siente el Estado, no siente el gobierno, entonces como que hay toda esa complicidad y ese círculo vicioso de que, bueno, son una minoría, no hay respuesta, no hay soluciones, pero hay que mantenernos como en auge de que responderle a ciertas cosas cuando suceden en el momento, ¿verdad? Como los desalojos, bueno, vamos a tratar, vamos a hablarlo, pero hasta ahí, ¿verdad? No hay unas soluciones concretas desde arriba o desde abajo mismo, ¿verdad? Entonces, como nos tienen ahí como un juego de pasapelotas, ¿verdad? Que hacemos con los pueblos indígenas, tenemos que tratar de quitarles todo lo posible, pero tampoco tenemos que exterminarnos por completo porque hay una constitución que establece que, o sea, prácticamente dice que reconoce prácticamente en forma teórica que son los pioneros de este Estado, ¿verdad? De este país, de esta nación, ¿verdad? Entonces es como quitar nuestra raíz y de identidad misma como Paraguay, ¿verdad? Entonces nos tiene como esa jugada de eso, ¿verdad? Somos sujetos, pero también somos objetos de una política, de una ambición económica, de una misión hasta ambientalista, o sea, una diversidad de factores que involucran a todo esto, ¿verdad? Yo creo que eso, ¿verdad? Pero también está la otra cuestión de que cómo nosotros como pueblos indígenas, cuáles serán nuestras estrategias para poder, o por lo menos avanzar en forma intercultural, en forma colectiva, porque también copa mucho la cuestión de los partidos políticos que se involucran mucho en las comunidades y bueno, y capitaliza eso en clientelismo también a la hora de las elecciones generales, por ejemplo, ¿verdad? A la hora de cualquier elecciones, tanto locales también, ¿verdad? Y territorialmente juega mucho esa cuestión. ¿Es el derecho a la tierra el punto de partida para resolver esta problemática? Y es fundamental, o sea, cuando uno... Es que sin tierra no existe pueblo, así de simple, o sea, tierra es igual a pueblo, y no solo tierra, es territorio, no es cualquier tierra. O sea, por más que en el Chaco... Hacenos esa diferenciación, por más que Tina. en el Chaco haya miles de hectáreas, no le podés llevar a un bugá. Allí porque no es su teco, no es el lugar donde desarrolla su espiritualidad, su conexión con la tierra, su conexión con los ancestros, su conexión de todo lo que es su visión de la vida, su cosmovisión. Entonces, cuando estamos hablando, por eso no podemos hablar solo de tierra, porque... O sea, no es que podemos decir, bueno, acá hay 10.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, vamos a llevarle allí a los ayoreos, ¿verdad? Es más, en el Chaco mismo suele suceder eso, que
las instituciones sin más le dan unas tierras X y luego el pueblo dice, este no es nuestro territorio, aquí no están nuestros ancestros, nuestros muertos, nuestro remedio, que conocemos todo el contexto, la biodiversidad con lo que estamos en contacto. Todo ese aspecto espiritual porque sabemos que para los pueblos indígenas todo tiene espíritu. Por eso dice el Iwiyara, el Iwiramatayara, o sea, porque todo tiene vida, todo tiene espíritu, todo tiene energía, y por lo tanto, ahí es donde, por ejemplo, para los ayoreos es el Eami. Y para los guaraníes el tecojá, el tecó, donde mi espíritu se desarrolla, mis conexiones se desarrollan. Entonces no se desarrolla en cualquier parte. No le podés traer a los Sioux a ubicarse en el Chaco paraguayo, porque no es su territorio, no es donde nosotros nos conectamos con nuestros seres, ¿verdad? Con nuestros seres, que no es solamente lo humano, sino también con toda la naturaleza y con todo lo que da la naturaleza. Por eso es que le cuesta mucho entender. A veces dicen, ahí en tal lugar tiene tantos 1000 hectáreas y vive en la pobreza. ¿Por qué es que no explotan? ¿Por qué no venden no explotan su carbón, su no sé qué, no ponen las vacas y no ponen la tal cosa? ¿Cómo es que sus vecinos, los brasileños o los no sé quién, viven bien y ellos viven mal? Porque es otra visión del mundo, es otra visión de la relación con todo lo que hay en el medio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no se comprende. Entonces, cuando se pierde la tierra y el territorio, porque no se puede hablar uno de otro, están intrínsecamente unidos, entonces ahí pierde su propia identidad. ¿Por qué vemos alrededor de Asunción como zombies vagando? Porque este no es su territorio, no es el lugar donde, es como que, qué sé yo, a mí me lleves a la China, no es mi idioma, no es mi costumbre, no es mi teco, no puedo desarrollar mucho ahí mi teco, ¿verdad? Y en ese sentido, Oscar, cuando se aprobó la Constitución de 1992, se decía que en el capítulo de los derechos indígenas se señalaba como una de las constituciones más avanzadas del mundo en derechos. Explícanos por qué. Y porque, a ver, de hecho, bueno, nuestra Constitución como tal, digamos, se inscribe dentro de toda esta nueva corriente, el constitucionalismo que se dio en América Latina, que es bastante robusta en materia de reconocimientos sociales, culturales, y en este caso en materia también de reconocimiento de pueblos indígenas. En el caso nuestro en particular, es la primera vez que con nosotros como Estado, en este caso a través nada menos que nuestra Carta Magna, reconocemos que existen los pueblos indígenas como entidades jurídico-políticas diferenciadas de lo que podríamos decir es el conjunto de la nación paraguaya. Y por lo tanto, tributarios de derechos así específicos que son inherentes a esa identidad. Y eso por un lado, que es un acto jurídico-político muy importante que se hizo, pero por otro lado, en el tema de tierras justamente, la Constitución no se queda con esa definición, dice algo muy importante que tiene muchos efectos jurídicos, dice que los pueblos indígenas son grupos, usa esa expresión, de organización, de existencia previa a la organización del Estado paraguayo. Por lo tanto, ahí viene un primer dato, digamos, si son anteriores a la formación del Estado, no solamente sus idiomas, su cultura, sus religiones son anteriores, sus derechos también. Y bueno, y reconoce... Y sobre todo territorio, ¿verdad? Y claro, o sea, sobre todo en el caso del territorio. Ahora, y Paraguay hace posteriormente otro acto muy importante, después del 92, creo que por estos días estamos con el aniversario de la Constitución, por cierto. Un año después, en el 93, Paraguay adhiere al convenio 169 de la OIT, que es el instrumento de derecho internacional más importante que existe en la materia, que es el convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Y en virtud de ese convenio, Paraguay se compromete, entre otras cosas, a reconocer las tierras que tradicionalmente ocupan los indígenas y aquellas que también, si bien no ocupan, o sea, la utilizan para algunas de sus actividades, por ejemplo, económicas, ¿no? Hasta ahí fuimos bastante bien, digamos, en nuestros deberes, digamos. Ahora, ¿qué es lo que no se hizo después y por qué esto, sin dejar de ser importante en términos declarativos, nos surte un efecto real? Es que a eso no le dotamos de la parte instrumental. Y en derecho
los abogados o en la doctrina jurídica decimos que el recurso forma parte también del derecho. Es decir, no alcanza con que te digan tenés derecho a la tierra, te tienen que decir cómo vas a acceder a ese derecho. Claro. Y esa pata es lo que nos está faltando. Y esto evidentemente no se hace, digamos, por un poco la explicación ahí claramente, ya podemos conectar, digamos, con todos los intereses económicos que hay en torno de la tierra a partir de su utilización intensiva hoy día para los monocultivos de la soja, para la ganadería, por todas esas cosas. Además, Estela, eso que preguntabas hace rato en el tema de la tierra es donde se expresa también, como en muchos otros ámbitos, esa discriminación estructural. Paraguay, muchos suelen decir, no, en Paraguay no hay racismo, no hay discriminación. Y es mentira, hay mucho racismo y mucha discriminación y se expresa de maneras muy sutiles. Por ejemplo, en el tema de tierra que estamos hablando, si un no indígena va a un tribunal a reclamar, digamos, un inmueble en base a los derechos que cree tener, ese tribunal o ese agente estatal que va a decidir o discernir sobre eso no le va a decir, dependiendo de qué vayas a hacer con tu tierra, yo te voy a reconocer el derecho. A los indígenas sí le dicen, ustedes luego no van a producir, no van a hacer. Entonces ya con eso queda, digamos, en un segundo plano la posibilidad de reconocerle o no, está supeditado, digamos, a una cuestión economicista. Eso es una forma de discriminación. ¿Por qué a los indígenas se les quiere condicionar el reconocerle el derecho en función a qué van a hacer con esa tierra? Si la van a explotar o no la van a explotar. Y eso se expresa de muchas maneras y en muchos ámbitos. Y es como se da realmente la exclusión en nuestro país. El INDI, o sea, yo creo que es un ejemplo, decíamos hace rato, yo te decía que su carta orgánica es una de las pocas que no fue reformada en democracia. El INDI surge en el ámbito del Ministerio de Defensa. La cuestión indígena durante la dictadura y casi todo el periodo independiente fue tutelada por los militares. Y curiosamente pasó una imagen, una rémora, digamos, de ese episodio. Hoy, ¿dónde funciona el INDI? Es una institución castrense, está al interior de un cuartel, como defendiéndose de los indígenas que van a reclamar ahí sus derechos. Esa es la imagen del Estado, un Estado, como dice Ana, asistencialista, que reparte algo de provista, de víveres a la gente, tiene estas políticas discriminatorias en el tema de tierras y cuando vienen a reclamar su situación de pobreza y todo eso se refugian en un cuartel. O sea, porque así está el INDI y eso no ha variado. De hecho, yo fui brevemente presidente del INDI también durante el último tramo del gobierno de Fernando Lugo y cuando yo asumo el INDI también estaba en un cuartel allá en el RI 14 y una de mis tareas fue sacar de ese cuartel. Es una institución civil que tiene que estar con la gente en un lugar así no protegido por militares, pero ahora volvieron a los cuarteles y esa es un poco, es una situación bastante penosa por un lado y que va absolutamente contramano de lo que decimos ser como Estado en nuestra Constitución, en nuestros convenios internacionales y que en la agenda política, digamos, grande del Estado paraguayo ocupa un lugar absolutamente periférico o marginal, la cuestión indígena. Ahora, no sé, sí. Quisiera nomás señalar en línea de lo que dice Oscar, es que realmente esos convenios internacionales ratificados por Paraguay ratifica todos los convenios habidos y por haber, ¿verdad? Sí. Pero la aplicación ni siquiera se hace el esfuerzo, las instituciones no hacen ningún esfuerzo para su aplicación. Y ahí hay reglamentaciones básicas, por ejemplo, en el tema de la exoneración fiscal, por ejemplo, ¿verdad? A los indígenas hoy se le pide que tenga RUC, cuando es uno de los derechos bien claro que dice que están exentos de tributo, ¿verdad? Y se le exige a las comunidades, pues si quieren acceder a algún programa, que tenga su RUC, que saque su RUC, por ejemplo, ¿verdad? Y eso va en contraposición. Sin embargo, las cooperaciones internacionales, las embajadas, etcétera, tienen su carnet de exoneración fiscal. ¿Qué pasa? ¿Por qué los indígenas, en donde en la Constitución dice que tiene ese derecho, no es automático ese acceso a los derechos? Y claro, los indígenas no tienen las condiciones para poner abogados ni todo un apoyo jurídico como para poder exigir esos derechos. Ahora, puede ser una pregunta tonta desde el desconocimiento del área, pero ¿es posible hoy que los pueblos indígenas, y esta pregunta quiero empezar con Ana, ¿es posible que vivan simplemente en su territorio sin cambiar su modo de vida en términos económicos?
pregunto desde el desconocimiento y desde el respeto de lo que significa. O sea, vamos a suponer que le dé su tierra consuetudinaria a la que le pertenecía antes de la existencia del Estado paraguayo. Pero pueden vivir nada más de eso ya en el contexto actual en el que ya la naturaleza no da lo que daba antes. Pregunto, Ana, te pregunto. Sí, de hecho sí se puede, ¿verdad? Se puede dar esa visión si realmente tenemos justamente lo que a nosotros mismos como pueblos indígenas, no solamente acá en Paraguay, a nivel global prácticamente, que nos caracteriza como el ser indígena, tres cosas fundamentales, lo que mencionó ella, la tierra, el territorio y la vida, ¿verdad? Esas son las características esenciales de un indígena, sea de Bolivia, de otros países. Esa es la esencia del ser indígena, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con que antes de toda esa conquista, la colonización, la independencia, justamente quitó toda esa cuestión de que vivía justamente en armonía con la naturaleza porque le proveían tres cosas fundamentales también, ¿verdad? La alimentación, la salud y lo que es su ser indígena, que es la cuestión espiritual, su cosmovisiones, entonces toda esa cuestión, ¿verdad? De hecho, puede ser posible si realmente hay una política o voluntad desde estos enfoques, ¿verdad? Ambientales, de derechos humanos, de políticas, ¿verdad? Pero una política basada en la interculturalidad, ¿verdad? Como somos 19 pueblos, cada pueblo tiene otra vez en su territorio su forma de ser otra vez, ¿verdad? No puedes enviarle a un Bugá al Chaco, ¿verdad? Como dijo ella, ¿verdad? Claramente es imposible, ¿verdad? Porque los que somos de la comunidad chaqueña somos más diversos, pero ese es el entorno territorial nuestro, ¿verdad? Y está distribuido otra vez por cada pueblo de acuerdo a su territorio, ¿verdad? Los Ishires están en las zonas ribereñas, otros pueblos también están en las zonas ribereñas como Manjuy, Nivasclé, y eso que como dependen otra vez de la pesca y todo lo que es el entorno territorial que le ofrece en su momento, antes de esta explotación de deforestación y todo esto, que hasta hoy estamos viviendo, que es la explotación con una visión económica capitalista, de quitarnos y de privarnos eso, ¿verdad? Y nos imponen como políticas basadas en occidentales o con otras visiones, ¿verdad? Como la medicina, que nos ponen puestos de salud, nos ponen medicamentos como paracetamol que no solucionan también enfermedades como que pueden resolver la medicina tradicional usando el territorio, ¿verdad? Que le ofrece el territorio una medicina diversa, amplia, hasta de conocimiento de cada pueblo otra vez, ¿verdad? Y pasa mismo con la alimentación, ¿verdad? Que hoy también vamos perdiendo porque no hay una seguridad en la tenencia de tierra y en el cuidado territorial también, ¿verdad? Eso justamente, ¿verdad? De ser posible, es posible, ¿verdad? Pero también estamos tan cohibidos entre que nos ponen como, no, le vamos a traer víveres, le vamos a llevar víveres y de eso van a vivir, ¿verdad? Claro. Entonces la gente se mete con esa idea de que, bueno, tenemos que esperar los víveres y de eso vamos a tener que alimentarnos, ¿verdad? Entonces también le impone el asistencialismo, como dije hace rato, ¿verdad? Entonces va quitando y va perdiendo esa práctica que tuvo ya desde antes, ¿verdad? Entonces eso. Bien, ahora vamos a ir a una breve pausa, enseguida volvemos. Bien, volvemos aquí en contexto con Ana Romero, Óscar Ayala Amarilla y Tina Alvarenga, hablando de la situación de los indígenas del Paraguay. Y bueno, este debate lo hacíamos en contexto de la asunción de un nuevo gobierno y, por supuesto, siempre un nuevo gobierno es una esperanza mínima al menos, ¿verdad?, de que pueden cambiar las cosas. Tina, ¿qué esperás del nuevo gobierno, diríamos, en el sentido de, en cuanto a política pública con respecto a los indígenas, que es un problema complicado, que es el tema de la tierra en primer lugar, y el perfil que tiene que tener el titular o la titular del INDI? Bueno, ¿qué espero de un nuevo gobierno? Medio que nada. O sea que no... Por el discurso que ha dado en su campaña, no hubo ninguna propuesta
O sea, yo no he escuchado ninguna propuesta de políticas públicas hacia los pueblos indígenas, ni una propuesta de políticas públicas de recuperación de tierra, de titulación, de ampliación, de regularización de tierras, para nada. Entonces, que una institución como el INDI, cuyo foco tiene que ser, es eso, o sea, cuya función principal es trabajar el tema de las tierras, el tema de las tierras es realmente su función principal, ¿qué puede hacer? Yo creería, si es que recupera y tenemos un presupuesto, una institución cuyo presupuesto debería tener 5 veces más de lo que hoy tiene. Ahí yo voy a decir, entonces, sí hay esperanza que algo se haga, ¿verdad? Presupuesto. En una institución que trabaja con pueblos indígenas no hay ni una antropóloga ni antropólogo. No hay apenas hay 1 o 2 trabajadores sociales. Hay 3 o 4 abogados, y debería haber abogados especializados en tierras, en el tema ambiental, en varios temas para abordar, porque el INDI es una institución que puede litigar. Y hay mucho para litigar en el tema de tierras, porque hay superposición de títulos, invasiones a las tierras indígenas. No es que los indígenas invaden las tierras, son invadidos por los no indígenas, por brasileños principalmente, ¿verdad? Entonces, nunca escuché ninguna propuesta. Hay un plan nacional para pueblos indígenas que fue construido participativamente, etcétera, pero carece de 2 cuestiones fundamentales: metas y presupuesto. 3 cosas fundamentales: metas, presupuesto e indicadores. Plan nacional sin plata, sin fijarnos metas y cómo medir si llegamos a esas metas. O sea, si no se tiene eso, si la institución rectora no fue capaz de, habiendo construido durante 6 años y sumando todo el proceso de gestión 10 años, y no tienen esas 3 cosas fundamentales, ni apenas se da hay una idea de que algunas instituciones, identificar algunas instituciones que deberían de hacer algo. Pero esas instituciones que tienen direcciones o jefaturas que están para los indígenas, a lo mejor está constituido por 1 persona o por 2 personas. O han salido de esas instituciones, han borrado la institución de su estructura organizativa. Por ejemplo, en el Ministerio de la Niñez, de la Mujer, antes existía una dirección de derechos étnicos, algo así, algo así como dirección étnica. Hoy no existe. Entonces, ¿cómo uno puede pensar que algo se va a avanzar? O sea, el avance se da si realmente nada, con un buen discurso no se puede hacer. Se necesita presupuesto. Presupuesto, y no solamente presupuesto, poner personas que gerencie bien ese presupuesto. Ahí está el perfil. Tiene que ser una persona que sea gerente, que tenga también un alto conocimiento de la situación de los pueblos indígenas. Y otra cosa, me parece algo bien humano y básico, es empatía hacia los pueblos indígenas. Porque si una persona que asume la presidencia de una institución y que siempre dice, yo le quiero a los indígenas no necesitamos que nos quieran. Los pueblos indígenas queremos que nos respeten nuestros derechos y que realmente tengamos la oportunidad de ejercer esos derechos y que nos vean como sujeto pleno de derechos, y no que nos quieran, y que todavía hay una política del Aishiyarangá con un modelo caritativo, como viéndonos como un sector o como una población que necesita ser atendida, ni siquiera ser promovida. Ni garantizado en sus derechos. Somos titulares de derechos, no somos objetos de caridad. Algún que otro perfil yo creo que tendría que tener esta persona que llegue, y tendría que tener bastante coraje y un apoyo irrestricto de parte de quien le coloque allí. ¿Por qué? Porque las presiones son muchas. Yo apenas estuve 4 meses como asesora en el INDI, y realmente es una institución desde donde se puede hacer muchas cosas positivas por los pueblos indígenas. Pero la presión
es muy grande, la presión de los ojeros, la presión de personas que están en los, voy a decir con todas las letras, los marihuaneros, etcétera, etcétera, los que están alquilando las tierras. Entonces, esa presión es muy fuerte. Y además es una institución que está muy debilitada. Con la misma persona, con las mismas personas, es muy difícil tener otro resultado. O sea, no podés seguir de la misma forma, con la misma persona, con las mismas estructuras, vas a tener la misma respuesta. Entonces, lo veo muy difícil, no imposible, y la persona que entre allí, no sé, tendría que tener mucho coraje, que te diga, Oscar, porque realmente sin eso, si un buen presupuesto, si uno no es buen gerente, si uno no tiene empatía, si uno no tiene el apoyo político necesario para decir, podés hacer, no se puede hacer nada. Perfecto, gracias, Tina. A ver, Ana. Bueno. Tina no tiene fe. ¿Cuál sería tu posición? Bueno, yo creo que con todo lo que ya vivimos en este gobierno, contrario a lo que va a entrar, prácticamente ya vimos que, como dijo ella, ¿verdad? Necesitamos una persona con coraje, ¿verdad? Si en este periodo de gobierno tuvimos 4 presidentes en 5 años, imagínate lo que nos espera en este gobierno, ¿verdad? ¿Cómo va a ser, verdad? Y quién va a ser realmente, ¿verdad? Porque una cuestión de que quién va a ser es también a quién va a responder o cómo va a responder, ¿verdad? Si va a responder desde una visión de proteger los intereses de unos sectores o de varios sectores, ahí ya estamos prácticamente, como diría, disminuidos en nuestra propia resistencia, ¿verdad? Como luchas, ¿verdad? Lo otro también, no solamente quién le va a poner al INDI, ¿verdad? Sino también los aliados que están con otras instituciones con las que va a tener que trabajar, como mencionó Tina, el plan nacional, ¿verdad? Porque el plan nacional no solamente es responsabilidad del INDI, es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Pero las instituciones del Estado también a veces no quieren responder a las cuestiones problemáticas de los pueblos indígenas porque, bueno, nadie se quiere meter con los pueblos indígenas porque hay un desconocimiento desde la raíz mismo, ¿verdad? Y ahí entra la discriminación, el racismo, de que con ellos no se puede luego trabajar. Es que no es que no se puede, es buscar las estrategias posibles de cómo entablar una diversidad porque, no sé, yo creo que muchas de las veces es un constante aprendizaje el aplicar políticas públicas con una diversidad de sectores, ¿verdad? Y pasa con el país, ¿verdad? Somos diversos en muchos aspectos, no es una cuestión de pueblos indígenas, una cuestión de social, económica y política, ¿verdad? Entonces el trabajo que va a llevar la persona que se va a designar va a ser una persona de confianza del presidente electo, pero también va a ser una persona que va a responder de cierta manera, puede ser de forma asistencialista o puede ser que aplique el plan nacional, pero muy limitado, ¿verdad? No es que va a responder por todo de una vez, ¿verdad? Puede ser un avance o puede ser, peor aún, un retroceso más, ¿verdad? Y es lo que nos lleva mucho de que algunos pueblos ya están pasando, que es condenado a una extinción, ¿verdad? Porque justamente lo vive con este gobierno, imagínate con lo que va a ser el nuevo gobierno, ¿verdad? Prácticamente la extinción completa. Gracias, Ana. Antiderechos. ¿Podríamos decir, Oscar, que empeora la situación del derecho a la tierra de los indígenas? Porque vemos muchas noticias de expulsión de sus propias tierras. Sí. ¿Cómo ves el futuro, o mejor dicho, en este gobierno, ese tema específico? El gobierno de Mario Abdo, que se está yendo, como sabemos, posiblemente, si miramos bien las estadísticas, es el gobierno que más desalojó indígenas en este periodo. Hubo un año que fue el 2021, plena pandemia, sí, que tuvimos el récord de desalojos indígenas. Es penoso hablar de récord así en materia de desalojos, pero eso ocurre. Ni siquiera las condiciones de las medidas sanitarias recomendadas por el propio gobierno fueron impedimentos. Recordarás, Estela, y la teleaudiencia, que en ese periodo
se propuso, yo acompañé esa iniciativa, una moratoria en los desalojos interín transcurra la epidemia del coronavirus, y ni siquiera eso, el Parlamento dijo no, vamos a seguir, y desalojaron y echaron muchísima gente. En ese sentido hemos empeorado, y yo tengo la percepción de que eso puede, esa inercia, digamos, represiva puede continuar. De hecho, hay muchos conflictos latentes, y si hay un sector que carece de seguridad jurídica, que es algo que se suele hablar mucho en función de las inversiones a las empresas y compañías, que Paraguay tiene que darle seguridad jurídica, y seguramente también, pero si hay un sector que carece absolutamente de seguridad jurídica en el país, son los pueblos indígenas. El poder tener seguridad en sus tierras, de no ser atropellados, no solamente por el Estado, sino por particulares, es algo que no existe. Entonces habría que empezar a trabajar por ahí. El reconocimiento de los derechos sobre las tierras no es a veces como se quiere plantear en ese debate fácil y difamante de no, le vamos a dar todas las tierras del Paraguay de vuelta a los indígenas. No, eso está jurídicamente ya hoy día mensurado, zanjado en el debate del derecho internacional de cuál es el marco de obligación del Estado y no tiene nada que ver con una cuestión así irracional. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, el tema de esto que estaban diciendo Ana y Tina es clave de cara ya al próximo gobierno. Hay que pensar en términos de interculturalidad, hay que pensar en políticas que sean culturalmente apropiadas por un lado. Eso quiere decir tener en el radar, en la cabeza, de que al interior de nuestro país existen pueblos con tradiciones jurídicas, con tradiciones culturales, económicas, sociales diferenciadas, y que en función a eso tienen también derechos propios. Y en función a eso superar esta discriminación estructural que tenemos. Vos decías, bueno, ¿qué hay que hacer? Obviamente la tierra no alcanza. Hay que empezar a invertir en infraestructura en las comunidades. Las comunidades no tienen camino. O sea, las comunidades tienen que poder tener caminos. Hace poco estuve en una audiencia ante la Corte Interamericana sobre el caso Yaque-Axa, que es un caso que el Estado tiene la obligación de construir un camino de 35 kilómetros. Hasta ahora no hizo. Mario Abdo se jacta de haber construido 4.000 y pico de kilómetros de camino en todos estos 5 años. Y debe ser así de cierto, no pongo en duda eso. Pero no pudo hacer 30 kilómetros para una comunidad indígena. En ese tipo de cosas se expresa la discriminación. No es que no hay recursos, va todo para otro lado, y no queda ni siquiera un poquito para los indígenas. Hay que invertir en la producción de alimentos, que es un tema central para superar la pobreza. Hay que hacer inversiones en la comunidad que produzcan alimentos, no hay otra salida. Eso no se hace de manera al menos sistemática. Y por sobre todas las cosas hay que repensar la institucionalidad del Estado. No, el Estado no puede estar refugiado en una unidad militar, digamos, escudándose detrás así de fusiles, así de los indígenas que vienen a acampar frente a su institución. O sea, tiene que salir, dialogar y garantizar la participación de los indígenas. Los indígenas tienen que participar y decidir sobre su futuro. Oscar, Tina y Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Es un debate que, por supuesto, vamos a continuar, y les agradezco muchísimo su participación. Les invito a continuar con nosotros porque también vamos a hablar de otro tema, del tema de la ciencia en Paraguay. Difícil es hacer ciencia en Paraguay. Lo es doblemente difícil para las mujeres. Invitamos a 2 mujeres científicas para charlarlo después, a la vuelta de la pausa. Muy bien, continuamos aquí en Contexto. En nuestra segunda parte queremos hablar de lo que es hacer ciencia en Paraguay. Es muy difícil hacer ciencia en Paraguay porque obviamente necesita recursos, pero también gente que quiera dedicarse, porque entiendo yo que no es un trabajo fácil, a veces es un trabajo solitario, mucha dedicación. Pero tenemos aquí a 2 grandes mujeres que sí hacen ciencia en Paraguay. Doctora Fátima Mereles, ella es investigadora, ella es bióloga, investigadora del PRONI, Premio Nacional de Ciencia, y es miembro de la Sociedad Científica del Paraguay. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Y la doctora Natalia Cabrera, ella es pediatra, traumatóloga, investigadora también del PRONI, miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en representación del Ministerio de Salud. Buenas noches, Estela, y a la teleaudiencia En Contexto. Gracias por invitarnos. La primera pregunta, y voy a empezar con la doctora Mereles. ¿Cómo es hacer ciencia en Paraguay? ¿Y qué le llamó, diríamos, a dedicarse a la ciencia? Bueno, Estela, a ver,
Nunca hice ciencia solamente, siempre estuve combinando ciencia con docencia, ¿sí? Inclusive en mis primeros pasos hice docencia en colegio secundario, que fue una etapa de mi vida espectacular, me gustó muchísimo. Estuve 17 años como profesora en el Colegio Experimental Paraguay-Brasil y luego combiné con el San José y el Internacional durante 9 años. Fue una etapa muy linda, la verdad. Y después me fui a trabajar a la Facultad de Ciencias Químicas y ahí en realidad combiné ambas cosas. Combiné la parte científica, solamente me dedicaba en la facultad, la parte científica con la parte docente universitaria hasta que me jubilé. Y cuando me jubilé sí hice más ciencia que cuando estaba en la universidad. Claro. Y Estela, es muy difícil hacer solamente. En primer lugar porque la universidad no tiene recursos para pagar solamente a la gente que haga ciencia. Hay recursos, pero se paga muy poco. Entonces la gente tiene que combinar con alguna otra actividad o hacer consultorías, por ejemplo, profesionales, ¿verdad? O hacer docencia universitaria. Y sobre todo cuesta formar equipo. Eso es lo que falta en la universidad. Es decir, equipos que vayan haciendo, por ejemplo, yo soy botánica y hago también ecología de la vegetación, ¿verdad? Y uno forma a la gente, pero esa misma gente que uno va formando no se queda ahí, ¿sí? Porque ya no hay rubro para ponerle, etcétera. Los concursos, para los concursos hay 100 y una barreras. No porque es más antiguo, no porque tengo nada más que esto, y entonces aquel que tiene mejor título, etcétera. Entonces, como que los grupos no se van consolidando, empezando por ahí. Ni hablemos de la parte de infraestructura que muchas veces se necesita. Yo que hago campo, a lo mejor no necesito mucho en infraestructura de laboratorio, pero sí se necesita mucho para recorrer el campo, ¿sí? Se necesita vehículos en buen estado, se necesita chofer, se necesita, es decir, medios para ese tipo de cosas. Sí, doctora Natalia Cabrera, la misma pregunta. ¿Cómo es hacer ciencia? ¿Cómo es hacer ciencia en Paraguay? ¿Cuán difícil es? Y bueno, es un desafío realmente, ¿verdad? Sobre todo, como dijo la doctora Mereles, ¿verdad? Uno de a poco se va descubriendo a uno mismo científico. Es la curiosidad que le lleva a preguntarse cosas, ¿verdad? En mi caso particular, yo soy reumatóloga, ¿verdad? Infantil. Hago nomás esa acotación porque el traumatólogo es un cirujano, ¿verdad? Claro. Entonces, y nosotros somos clínicos, nuestro ámbito de, digamos, de trabajo y también de desarrollo científico es el consultorio. En Paraguay quizás sean los hospitales, ¿verdad? También ahora, estando dentro del Ministerio de Salud, nos estamos ocupando de buscar tener un registro de algunas personas con enfermedades, ¿verdad?, particulares. Entonces también se va al ámbito nacional, es la población. Y sí, ¿cómo se hace ciencia en Paraguay? Y de a poco, paso a paso, creando grupos, ¿verdad?, de trabajo primero, después tratando de contagiar, ¿verdad?, el ánimo de ir un poco más allá, hacer ese un poquito más, ¿verdad?, la milla extra a veces se llama, ¿verdad? Pero el científico, y en todo el mundo, no solo el paraguayo, quizás el desafío más grande también en Paraguay, no solo a nivel personal, sino a nivel de la comunidad científica, es buscarse los fondos para la investigación propiamente dicha y luego también para subsistir, ¿verdad? Ahora en Paraguay tenemos la ley del investigador científico, o sea, la ley que crea el Sistema Nacional de Ciencias, y la carrera formaliza un poco también, o pretende formalizar la carrera del investigador científico. Entonces estamos viviendo tiempos que son auspiciosos, ¿verdad? Está todo por hacerse, nada está de hecho, ¿verdad? Entonces, sí, es difícil, cuesta, pero tampoco hay que decir que el momento actual nos presenta dificultades. Al contrario, los desafíos están a la orden del momento, pero para ser aún más creativos, quizás poder unirnos más y mejor, ¿verdad? Ya tratar de dejar los lugares únicos, sino tratar de ir uniéndose de manera transversal, multidisciplinaria a veces,
Y bueno, es desafiante, sí, cuesta, pero bueno, la curiosidad y las ganas siempre parece que pueden más. Se avanza. Se avanza. ¿Cómo es el apoyo del Estado en ese sentido? Entiendo que la creación de CONACYT en cierta forma empujó, ¿verdad? Pero ¿cómo es? ¿Hay filántropos en Paraguay? Como en otros países, de repente hay multimillonarios que apoyan determinada investigación. ¿Eso existe en Paraguay? Entiendo que no todavía, que no todavía no tenemos eso. No demostramos mucho tampoco, Estela, en lo que va del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores, en donde los investigadores tenemos honorarios que cobramos, ¿verdad?, por concurso, siendo evaluados por pares, ¿no es cierto? O podemos continuar en el sistema o salir del sistema acorde con los resultados de la evaluación, ¿verdad? Entonces no es una cosa que permanentemente uno está pagado por la investigación, o para investigar, ¿no? Entonces no damos los resultados esperados, creo. Podrían haber buenos filántropos seguramente, pero creo que primero quieren ver resultados tangibles de equipos de investigación. Y ahí viene otra cuestión también, Estela. La gente que quiere, que se acerca para hacer ciencia, que tiene esa vocación de investigar, cueste lo que cueste. Y muchos consiguen, no tienen ni grado algunos, pero están dentro de un nivel 1, por ejemplo. Pero aún no son siquiera profesionales y les encanta y llevan adelante. Ese tipo de gente cuesta encontrar en nuestro medio. Creo que la universidad tiene que hacer un poco más para entusiasmar un poco más. Es un poco complicada la situación en Paraguay. Estamos muy atrasados respecto de la región, mínimo 50 a 60 años. 50 a 60 años. Sí, señor. Así es. Así es. Sí. ¿Podrías hablarnos de tu trabajo, doctora Natalia? O sea, me decías que estaban trabajando en una especie de lista de enfermedades. Sí, bueno, mi trabajo comienza ya durante la formación, ¿verdad?, en el extranjero. O sea, la formación de médico acá, la Universidad Nacional es mi cuna, ¿verdad? Yo no puedo negar mis raíces. De hecho, ahí comencé a tener todas estas ganas de ir más allá. Luego becal, bueno, yo me voy al extranjero, estudio allá, hago toda mi especialización en reumatología, en cosas así muy específicas de la medicina asistencial. Y me interesa ir un poco más allá otra vez, y ahí becal me da la oportunidad de avanzar en la investigación propiamente dicha. Hoy yo soy, digamos, el resultado de dos cohortes de becal, primera y tercera convocatoria, ¿verdad? Hago allá toda la parte de investigaciones. Ya en las poblaciones y en la persona propiamente dicha. Entonces ahí comenzamos en el extranjero ya a hacer una lista de enfermedades raras, comenzamos a repertoriar primero en el hospital, luego en la región, después ya nos fuimos al país de al lado y luego al otro país también que estaba al lado, ¿verdad? Entonces, fácilmente haciendo ese trabajo uno comienza a pensar más, ¿y cómo le puedo atender mejor a este grupo de pacientes? ¿O qué puedo hacer para diagnosticar a este otro grupo de pacientes que todavía no tenemos un diagnóstico muy certero? ¿Será que la biología molecular, nuevas técnicas, el laboratorio, otros colegas, ¿verdad?, de otras ramas pueden ayudar a dar mejor atención, ¿verdad?, basada o concentrándonos en ese paciente? Y a partir de ahí, con esa experiencia y esa formación, llego, ¿verdad?, a la Dirección General de Vigilancia de la Salud, tratando también de replicar, ¿verdad?, como nosotros decimos. Entonces ahí el desafío es hacer casi lo mismo, pero en un grupo particular de enfermedades que son los cánceres de pacientes adultos y niños. Entonces, desde que vengo al país en el 2019 de manera así más oficial, nos estamos encargando de hacer todo lo necesario para que hoy Paraguay pueda tener un registro de cáncer. Y este registro de cáncer pueda servir para avanzar en todo lo que respecta al cáncer, desde la prevención, ¿verdad?, hasta el último, digamos, estadio de la enfermedad, que es ya los cuidados paliativos, porque también tenemos que estar brindando la mayor calidad de atención, ¿verdad? Y sobre todo lo que siempre se quiere hacer en medicina es el tratamiento personalizado, darle al paciente exactamente lo que necesita.
necesita. Y bueno, entonces esa es un poco la trayectoria. Comienza acá mi vida investigadora, pero luego se va forjando afuera y más dentro también del país, porque hay que ir creando todo un sistema para que la información, el dato preciso pueda ser recolectado, la variable nosotros le llamamos, ¿verdad? Que es traducir algo clínico a algo puramente matemático. Parece frío, pero finalmente es lo que nos va a dar la posibilidad de hacer políticas públicas, compras, atención humanizada también. Nos gusta mucho en medicina, todos los médicos queremos, nuestra vocación es darnos como persona humana que somos, ¿verdad? Pero poder poner al servicio del paciente o de la persona que sufre la intervención precisa que está requiriendo. ¿Encontraste alguna peculiaridad o alguna particularidad de Paraguay en este? Sí. Solamente me voy a concentrar en una, ¿verdad? Sí. Pero finalmente es quizás la característica de la persona humana finalmente, y no es nuestra solamente, sino de todos los humanos, que la construcción o el desarrollo o el trabajo y el avance se basa en lo que es la confianza. Entonces, primero, para dar el paso uno, tenemos que crear una especie de confianza sobre lo que se va a realizar. En el paso 2 igual. Entonces, una vez que hayamos construido esa confianza, recién se puede ir al siguiente eslabón, ¿verdad? O al siguiente nivel, digamos, de lo que está proyectado, porque cuando hacemos investigación también, ¿verdad? En todos los ámbitos, a nivel personal o equipo, se traza una meta, hay un proyecto. ¿Qué es lo que significa el proyecto? Hay un tiempo establecido, un recurso determinado, ya sea de dinero o recursos humanos, con un objetivo principal y solo uno, donde nos vamos a concentrar muy enfocadamente para poder cumplirlo. Entonces, en este proyecto a veces los tiempos, y esa es la particularidad de Paraguay, de nuestro sistema de salud, tenemos un sistema de salud fragmentado. Entonces, los tiempos de un ministerio no son los mismos tiempos de una academia o los tiempos de una seguridad social. Y ahí está esa interfase, ¿verdad? Que yo, bueno, le doy mucho reconocimiento a la formación del doctorado, ¿verdad? Porque hice la parte también hasta el final, la formación académica, donde el doctorado te permite o te desafía justamente a ir más allá y lograr hacer esa interfaz en varios aspectos. Primero con la tesis, ¿verdad? La presentación pública, que es una defensa muy grande para nosotros los investigadores, lograr, ¿verdad? ese grado. Y luego ya cuando estás en el ámbito laboral, y bueno, particularmente en Paraguay, yo puedo decir que me ha servido para hacer esa interfaz en nuestro sistema de salud fragmentado. Hablar con IPS no es lo mismo que hablar con el hospital de clínicas o ir a hablar con un grupo del hospital de nuestro Ministerio de Salud, ¿verdad? El INCAN, el Hospital Nacional, el Hospital San Pablo, que tiene pacientes con cáncer, o un hospital, un centro privado. Estar en contacto también con los patólogos o los médicos especialistas cirujanos que van a atender a un paciente en un solo aspecto, un punto, ¿verdad?, de la historia de la enfermedad. Entonces, trate de unir todo eso. Realmente me pareció que puede ser particular por nuestro sistema propiamente dicho, y quizás por nuestra idiosincrasia, donde la confianza es como que la piedra angular, o le da o tendemos a ponerle en un lugar demasiado importante. Claro que es importante, pero quizás no el más relevante, pero en este trabajo por lo menos me cupo darme cuenta que era realmente lo que primero se tenía que construir para ir dando los siguientes pasos. Confianza. Sí. Doctora Mereles, estuve leyendo que dice, describió 4 especies nuevas para la ciencia mundial desconocidas hasta ese momento. ¿Nos puede hablar de ese tema? Sí, claro. En realidad, yo hago ciencia básica, eso es básico. Describir especies nuevas para la ciencia es una ciencia básica, no es nada complicado. Uno tiene que ser especialista en el tema, es decir, yo trabajo con una familia determinada. Otras experiencias entran en el ramo, por ejemplo, las salidas al campo. Tengo aproximadamente 13.000 números originales colectados en humedales, en bosques secos. Entonces, eso me dice mucho. Yo cuando estoy en campo y encuentro algo, digo, esto nunca colecté, ¿sí? Y cuando uno se adentra al estudio de una familia,
botánica. Sí. Entonces uno las conoce, ¿verdad? Las va conociendo porque uno las colecta, estudia un poco la ecología de la especie y no solamente eso, sino que además con la ayuda de la literatura y la ayuda de la lupa y el microscopio, etcétera, uno va adentrándose en la misma, de manera que cuando uno mira con esos mismos instrumentos, uno encuentra cosas diferentes. Al encontrar cosas diferentes, entonces me fijo en otras que a lo mejor no están acá, que hago préstamos de otros herbarios, por ejemplo, o ahora bajo sencillamente por el internet, ¿no es cierto?, las imágenes. Y entonces es todo un desafío porque voy comparando, ¿sí? Voy comparando y encontrando las diferencias. Luego yo misma creo una clave artificial, ¿no es cierto?, muy subjetiva, por cierto, ligado a los caracteres específicos de la planta. Tiene todo un proceso, no es que digo acá descubrí una especie, no, no es así. Me voy comparando con las similares y voy sacando las diferencias. Cuando saqué las diferencias y no encontré en ningún lugar una cosa como esa, entonces ahí digamos que hago la descripción de la nueva especie. Eso, nuevamente, cuando uno publica, ¿quiénes son los que avalan esa situación? Los pares investigadores que trabajan con la misma familia e inclusive con el mismo género en el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces ellos avalan eso. Si ellos encuentran alguna cosa que dicen, no, pero esto ya fue descrito, inmediatamente viene la réplica en otra publicación en donde tu nueva especie cae en una sinonimia. No sé si me explico, Estela. Se necesita conocimiento profundo de la familia, es decir, cualquiera no describe de por sí una especie, necesitas verla bastante en campo, necesitas verla también en laboratorio e ir haciendo las comparaciones, ¿sí? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una, pero no está dentro de mi familia. Entonces, ¿qué hice yo? Sí, he colectado muchas porque colecto muchas acuáticas. Ahora encuentro esta que nunca en realidad la colecté, pero entonces miro otras descripciones del mundo de ese mismo género y veo que tampoco hay. Entonces le escribo al especialista en la familia, ¿verdad? Y el especialista me dice, en realidad tampoco yo la he visto, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a tocar? Ir junto con él. No sé si me explico. Sí. ¿Cómo afecta, diríamos, a su trabajo? ¿O usted tiene una opinión con respecto, diríamos, a los recursos naturales? Siempre estamos en una época de mucho debate de nuestros recursos naturales. Sí. ¿Usted tiene una visión con respecto a cómo tenemos que preservar? Porque siempre hay un debate entre mantener, diríamos, nuestros recursos naturales, pero versus desarrollo. Hay como un conflicto también. Y siempre va a haber conflicto en el sentido de que el hombre avanza y eso es algo que tampoco puede pararse, porque el hombre crece poblacionalmente. Entonces, y se necesitan muchas veces las exportaciones, en nuestro caso, de ciertos commodities, etcétera, en donde realmente el hombre entra en conflicto. No puedo decir que no hemos perdido. Nosotros hemos perdido gran parte del bosque paranaense sin haberlo conocido justamente por ese retraso del que hablé, ¿sí? Es decir, no teníamos conocidas todas las especies del bosque, o por lo menos la gran mayoría, y ese bosque fue desapareciendo prácticamente. Hoy día tenemos grandes parches en el norte del Chaco y la unión de esos grandes parques del norte del Chaco, hacia el sur no tenemos grandes reservas que podamos unirlas por medio de lo que llamamos corredores biológicos, que también es un proceso, la elaboración no se hace de la noche a la mañana, ¿sí? Lo importante es que no se desconecten, digamos. Siempre va a haber pérdidas, pero lo que tenemos que tratar de hacer con estos corredores es balancear la producción con la conservación de la biodiversidad y tratar de que justamente tratar de paliar un poco más esos conflictos, porque no podemos estar en contra de uno permanentemente. Son cosas necesarias. Me queda un minuto, pero como científicas yo sé que ustedes van a decirlo. ¿Qué esperan del nuevo gobierno en materia de ciencia en Paraguay?
Y bueno, lo que yo espero principalmente es que pueda ver que es necesario invertir dinero, ¿verdad? Hay que poner dinero para también tener resultados y de esa manera ir motivando a los equipos que se vayan consolidando y uniendo para poder aprovechar ese recurso económico luego que va a llegar. Gracias, doctora Natalia Cabrera. Cuando hay nuevo gobierno yo siempre tengo nuevas esperanzas. Ajá. Y en el fondo quiero que den resultados positivos, que se avance. Que se avance. Muchísimas gracias, doctora Mereles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles.